Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Hoy es martes 15 de marzo de 2022 y hoy acaba una era, acaba la era de nuestras clases grabadas, bueno, transmitidas y además grabadas y guardados los videos en nuestro canal de YouTube. Pero digamos primero dónde estamos y luego platicamos de la era. Estamos en la clase de manejo y distribución de la energía de la carrera de arquitectura de la Universidad Iberoamericana en el campus de la Gran Tenochtitlán. Y decíamos que hoy acaba una era. Ahora sí, sabiendo quiénes somos y dónde estamos, qué grupo es el que está aquí, hablamos con más detalle del final de esta era. Hace 2 años, la Universidad Iberoamericana nos informó que se suspendían las clases presenciales e inmediatamente nos empezamos los profesores como pudimos o como menos mal pudimos adaptarnos a dar nuestras clases a distancia. Poco conocíamos de estas herramientas como Zoom, Teams, Meet, Soho y algunos otros. Sobre la marcha fuimos aprendiendo, improvisando, asesorándonos, dejándonos ayudar por los alumnos también. Siempre les digo que Lucía fue quien a mí me ayudó a echar a andar mi primera clase en línea, mi primera clase a distancia, que más que una clase fue una toma de acuerdos, cómo íbamos a empezar a funcionar, cómo les iba a mandar yo la información, mientras esto se volvía mejor, mientras esto se volvía una manera operativa, eficiente de funcionar. Hasta entonces era pues un primer contacto a distancia de decir, oigan, pues a ver, esta nueva realidad, no sabemos cuánto va a durar, no sabemos cómo va a ser, pero vamos a estar en contacto así. Si ustedes ven el canal, nuestro canal en YouTube, verán cómo las primeras clases eran videos que a mí alguien me ayudaba a grabar en un salón que me prestaban en una obra en la iglesia de San Ignacio, en la restauración de la iglesia de San Ignacio, y yo se los mandaba a los alumnos, pero después vimos que funcionaría mejor con un canal de YouTube, y luego vimos que convenía grabar las clases, y entonces grabando las clases, bueno, transmitiéndolas desde luego, ya con más herramientas, con más elementos, aprendiendo a usar tabletas digitales, aprendiendo a usar todas esas cosas, vimos que convenía dar la clase en vivo y transmitiéndola y además grabándola para después esa grabación subirla a YouTube y que sirviera una y muchas veces a una y muchas personas, no nada más a quienes tomaban la clase. Y los resultados fueron asombrosos, cantidad de gente se interesó en estas clases y lo mejor de todo, cantidad de gente le sacó provecho. No es mérito mío, no es un autoelogio, es simplemente una descripción o la descripción de lo que sucedió y que es mérito de todos los que hemos hecho estas clases. No me lo atribuyo como un mérito eh, único, personal, individual, de ninguna manera. Hoy esta era se acaba justo a 2 años, o casi justo a 2 años, no me acuerdo si estamos una semana antes, una después, o en la misma semana. Sí, dice Vicky que sí, que es justo un año después, 2 años después, perdón, corrijo, justo 2 años después, ni una semana antes ni una después, justo hace 2 años, esta realidad nos llegó y hoy estamos cerrando esta era de nuestra manera de dar clases. Será la última clase que transmitiremos, grabaremos y además dejaremos guardada en el canal de YouTube. De aquí en adelante solamente las transmitiremos, pero ya
ya sin grabarse y sin subirse a YouTube, porque ya se completó el ciclo. Es decir, terminando esta clase que es de teoría de instalaciones eléctricas, de teoría de manejo y distribución de energía, se cierra el ciclo de nuestro curso, porque al llegar al final, que es el video de hoy, regresaríamos en nuestro canal de YouTube al primer video, que es el primer ejercicio que hicimos de una instalación eléctrica, y es el que haremos hoy. Es decir, no haremos el mismo, pero haremos el primer ejercicio de una instalación eléctrica en este curso. Se completa el ciclo de nuestros 2 años. Motivo para estar contentos, satisfechos y sobre todo agradecidos con la vida, de que seguimos aquí. Fueron épocas duras, fueron meses largos, fueron angustias grandes. ¿Mande usted? Fueron meses, pero dilo con confianza. Majo quería decir, bueno, nos lo dice después. Entonces fueron meses largos, fueron angustias grandes, fueron incertidumbres feas. Eh, en fin, termina este ciclo, esta etapa. Seguimos con tapabocas, pues ni modo, es lo menos, de lo menos grave que podría ser, ¿no? Agradecidos con la vida porque estamos aquí, porque seguimos aprendiendo, porque siempre hay hacia dónde ver para adelante. Porque siempre, siempre hay un futuro, porque siempre hay adelante, siempre hay porvenir. Bueno, ¿qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en el país y qué pasa en la Ibero? Rapidísimo, porque ya tomamos algunos minutos. ¿Qué pasa en el mundo? Siguen muy tensas las cosas muy tensas las cosas en Rusia y Ucrania. Esperemos que ya se empiecen a enfriar. Se habla de negociaciones a través del gobierno de Israel y de llamadas frecuentes para ver si se logra la paz. Se habla de castigos muy duros a Rusia. Rusia también tiene fuerza, así es que no pensemos que, que vaya a doblar las manos. Ni siquiera yo me atrevo a emitir un juicio de si tiene o no tiene razón. No soy conocedor de materia geopolítica, como le he dicho varias veces, No me atrevo, no estoy capacitado para darle la razón o quitársela a alguien. Soy un ciudadano del mundo más, que me entero de algo, de parte de lo que sucede, y me duele que haya gente sufriendo y espero que pronto se acabe esto. Eh, en México, ¿qué pasa? Bueno, perdón, en el mundo. Se habló el fin de semana o a finales de la semana pasada de un brote otra vez de coronavirus en China, que cerraron una ciudad de 9 millones de habitantes. 9 millones de habitantes es una ciudad enorme, es más grande que la Ciudad de México. Creo que la Ciudad de México anda en 7,5, por ahí así. Entonces, refiriéndome a la Ciudad de México, no a la zona conurbada, ¿no? Nada más a la Ciudad de México. Es una ciudad enorme, no tengo datos exactos de lo que pasó en China, ni siquiera la información confirmada, pero oí a 2 personas hablando de eso. Ojalá que no pase a mayores, que sea de esas cosas que fueron muy locales y que no trascienda. En la realidad mexicana, la epidemia sigue bajando drásticamente, muy drásticamente. Ayer estábamos en el mínimo minimorum desde que empezó la epidemia, es decir, el mínimo de mínimos que hemos tenido de número de contagios, de incidencias, desde que empezó la epidemia. Eso es muy alentador. Las muertes están muy abajo de lo que estuvieron en la primera, segunda y tercera ola. Bueno, en la tercera ya era bajísimo, pero muy abajo de lo que estuvieron en la primera y segunda ola. Así es que es esperanzador. Ojalá que esto ya no regrese, ya lo hayamos, si no dominado totalmente, por lo menos aprendido a vivir con él de manera aceptable, presencial. Y por último, el contexto en la Ibero. En la Ibero, ¿cómo están las cosas? En la Ibero, cada vez más clases, cada vez más alumnos vienen, nuevas disposiciones para entrar a la Ibero, medidas más relajadas, eh, ya algunas definiciones especiales. El nuevo rector, que siempre hablo del rector, de qué línea está dando, el nuevo rector mandó un comunicado en el que dice que el cuestionario para poder accesar o entrar a la Ibero, creo que es la palabra correcta, para poder entrar a la Ibero, es diferente al que era antes. ¿Por qué? Porque la situación ahora es menos grave. Ahora
ya no es tan específico y tan determinante si se habla de haber tenido contacto con una persona que tuvo contagio o que salió positiva. Se habla de que si se estuvo en contacto con él durante cierto tiempo, en un lugar cerrado y además sin cubrebocas. Es decir, se empieza a notar que ya la epidemia está bastante dominada, mucho más que cuando empezamos. Es el contexto que tenemos, en eso estamos, y por favor, ya que estamos hablando de esto y de no confiarnos, los que están hasta atrás, por favor, abran las ventanas. Se nos quedaron algunas ventanas cerradas o entreabiertas, eso. Gracias, gracias. Sí, nada más es cosa empujarle duro. Eso. Gracias, Majo. Gracias, Paola. Gracias, Pablo. ¿Todas abiertas? Muy bien. Gracias, gracias a los tres. Bueno, y ahora sí, entremos en materia. La clase pasada nos quedamos en lo que les voy a presentar ahorita y el objetivo o la tarea para esta clase es, bueno, el objetivo, porque la tarea que tenían que hacer era, ya lo habíamos dicho, ver los videos de la primera instalación eléctrica y leer el capítulo de mi tesis. Que leer el capítulo de mi tesis se los informó Majo a través de el grupo de WhatsApp. Ahora, pero para entrar con una cosa a la vez, voy a hacer un ligerísimo recordatorio y contestar unas preguntas de la clase pasada que pidieron Chris Carral y Natalie. Y después entramos a lo de hoy. ¿Qué es lo de hoy? Lo de hoy es, por fin, y ahorita hablaremos de eso, a Vicky se le sale la oreja, no la pueden ver, pero se le sale la sonrisa de oreja a oreja por los dos lados del tapabocas, se le sale la sonrisa, porque por fin vamos a empezar con ejercicios, que es un mero mole, y vamos a empezar para todos con la parte más arquitectónica de nuestro curso. Pero ahí vamos, hablaré de eso en unos minutos al terminar esto. Y entonces, para contestar las preguntas que surgieron de la clase pasada, antes de entrar en la materia específica de hoy, les presento. Número 1, Chris Carral, y les pongo a todos la pantalla para que los que están en sus casas o en el video puedan saber y ver con más claridad de qué estamos hablando. Chris Carral preguntó, sobre, o nos pidió que pusiéramos en la pantalla tantito tiempo, el último cuadro de cargas único que vimos la clase pasada, que se trataba de un cuadro de cargas muy sencillo, muy básico, para nivel, aprendiz, para nivel novato. Ahí lo tienen en la pantalla. Está Chris en la pantalla como lo querías. Es el cuadro de cargas más elemental que puede haber, en el que apenas es una descripción general de una instalación. Nos dice el número de circuitos, nos dice el número de elementos de cada tipo que hay en cada circuito y una sumatoria total o una sumatoria por circuito y luego total de toda la instalación, de toda la carga instalada en esa instalación, circuito por circuito y luego en conjunto en toda la instalación. Es apenas, les digo, es un cuadro de cargas apenas descriptivo, no tiene prácticamente ningún cálculo. No nos dice qué caída de tensión tenemos, no nos dice qué cantidad de corriente está circulando por ahí, no nos dice el diámetro del cable que necesitaríamos, mucho menos el calibre, el interruptor termomagnético, tampoco de cuántas fases es y en qué fases está cargado cada uno de los circuitos. En fin, es todavía muy elemental, pero es un principio, por ahí se empieza. Entonces, tenemos enfrente el cuadro de cargas más básico que se puede uno imaginar, que aunque para nosotros y para los alcances de nuestro curso es poco,
Por ahí se empieza. ¿Está bien, Cris? ¿Contestado? Muy bien. Ahora, Natalie, tú preguntabas respecto a este cuadro de cargas, que si lo veías en un plano, ¿qué información te daba? ¿Sí? ¿Esa era la pregunta? Bueno, Natalie preguntaba eso, que cómo se relacionaba esto con un cuadro con un plano, o cómo se veía esto en un proyecto, en un no, ya me acordé, no era de no era de cuadro de cargas, era de la gráfica de televisión. Ya. Bueno, entonces, la pregunta de Natalie no era respecto al cuadro de cargas y su relación con un proyecto, con un plano. Eso lo trabajaremos muchísimo nosotros ahora que hagamos nuestros ejercicios, ¿sí? En el que cada circuito que está representado en nuestros planos, también en el cuadro de cargas, se expresa y se describe. A eso llegaremos. Pero entonces Natalie corrige y nos dice que su duda no era en cuanto a cuadro de cargas. Entonces me regreso a donde estábamos, quito de la pantalla lo que teníamos, me voy a donde estábamos y le vuelvo a presentar a Natalie lo que quería ver. A Natalie y también para los que están en sus casas o viendo el video, presento esa pantalla. ¿Estamos? Ahora sí, Natalie. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta de Natalie era referente a cuándo conviene aprovechar y cuándo no conviene aprovechar la... Cuando tenga un plano distinto a lo que está ahí, ¿cómo voy a editarlo en la red? Muy bien, muy bien. Majo se acuerda muy bien de la pregunta de Natalie y dice que cuando tenemos un plano diferente al representado en este círculo de esta gráfica, ¿cómo sabemos cuál usar? ¿O cómo sabemos cómo usar la gráfica? Bueno, pues la pregunta es buscando el siguiente o el plano más similar del lado desfavorable. Es decir, si la orientación totalmente sur es la más favorable, y nosotros tenemos intervalos de 10, 20, 30 grados, etcétera, 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 ¿sí? Si nuestro proyecto tiene orientación 27 grados, ¿sí? O 25 grados, para que sea más fácil el razonamiento, en mi gráfica no está el 25, está el 20 y el 30. ¿Qué hago yo? Que considero el 30, porque es más desfavorable. Pues, si con la situación desfavorable, el 30 es menos favorable que el 20, pues si con la situación más desfavorable satisfago las necesidades o conviene hacer el aprovechamiento, pues entonces en la favorable con más razón. Ese es el criterio. Irte a la situación inmediata, a la más cercana, pero del lado desfavorable. Y si con ese lado desfavorable es suficiente el beneficio, entonces con más razón lo será. ¿Qué porcentaje para ti sería eficiente o suficiente? Pues mira, yo digo, la pregunta de Natalie, por si no sé yo, ¿a partir de qué porcentaje considero yo eficiente la insolación? Mira, del 50. Del 50 para arriba estaría dispuesto a aprovecharla. Si estoy en el 50 mejor, lo aprovecho. Si no estoy en el 50 mejor, haría una segunda revisión. ¿Estamos? De nada, Natalie. Y bueno, ahora sí, entremos en materia específica. Entremos en materia específica del día de hoy. Hoy, que por cierto no lo dijimos, nuestras compañeras judías, hoy ya en estos momentos es
Purim, mañana. Hoy es, ¿cómo se llama? Está checando exactamente, ¿Ya? Sí, sí es, ya hoy. Sí, confirma Vicky que sí, ya estamos en Purim. Esa fiesta, felicidades a los judíos, a las judías y a todos los simpatizantes con el pueblo judío, felicidades. Una fecha en la que se celebra una vez más, en la que el pueblo judío se salvó del exterminio. Un día para reflexionar sobre muchas cosas, desde el azar hasta nuestra realidad interior comparada con nuestra realidad exterior. Por eso los disfraces, por eso verán que mucha gente se disfraza, porque es un buen momento para contrastar quiénes somos verdaderamente por dentro y qué proyectamos hacia afuera. Es un buen momento para hacer un balance entre lo que somos, o una comparación, o un punto de partida para mejorar, si contrastamos lo que de verdad somos con lo que proyectamos, con lo que queremos proyectar. Es, es una fecha importante para el calendario judío, es una fecha en la que se permiten los excesos, que fíjense que si siempre el calendario judío, o casi siempre el calendario judío llama al ayuno, y llama al recato, y llama al perdón, y llama a recordar los momentos difíciles, por ejemplo, el peregrinar en el desierto, por ejemplo, la esclavitud en Egipto, por ejemplo, las destrucciones del templo. Si tantas fechas dolorosas hay en el calendario judío que nos llaman al arrepentimiento, al recato, a la reflexión, en esta fiesta se permite todo lo contrario, los excesos. Se permite, hay quienes lo interpretan y lo dicen, que inclusive tomar y tomar y tomar y tomar hasta que no se distinga, hasta que no se distinga el bien del mal. Es decir, es una fiesta en la que se permite liberarse, una fiesta en la que se permite conocerse también desde otro punto de vista, desde otro panorama, no el de la rigidez, sino el de la libertad, el de la relajación. Ya nos platicarán nuestras compañeras judías con más calma de esto. No quería que pasara este día, que ha sido importante por muchos motivos que ya dijimos, sin que citáramos esta fiesta de Purim que tiene un significado muy bonito para todos. Ahora sí, por fin, señores, por fin, llevamos semanas y semanas de estar trabajando en la teoría, semanas y semanas de estar estudiando cosas abstractas, semanas y semanas de estar preparándonos para el momento en el que estamos ahorita, que es el momento en el que todo lo que hemos trabajado, por fin se va a volver proyecto, por fin se va a volver materia, porque cualquiera podrá entender que para nosotros es lo más atractivo. Somos estudiantes de arquitectura. Lo nuestro, nuestros intereses, nuestros deseos, nuestra realización profesional está en la ejecución de la arquitectura. Y la ejecución de la arquitectura completa pues implica electricidad. Y entonces, ¿por qué? Por lo que ya se habló desde el principio del curso. Entonces, si la ejecución del proyecto completa, y si la ejecución del proyecto completo necesita electricidad, claro estará para quien nos vea y para los que estamos aquí que lo nuestro no es la teoría. No estamos aquí para profundizar y profundizar y profundizar hasta el infinito sobre la teoría de la electricidad. No estamos aquí para seguir o para cuestionarnos o para explorar o investigar sobre el fenómeno del electromagnetismo
y sus posibles implicaciones y formas de desarrollo, todo eso que interesa a los investigadores, a los estudiosos, a los teóricos. Qué bueno que se haga, no estamos diciendo que no tenga valor, qué bueno que se haga y que se haga bien, y sin duda los resultados que da son maravillosos para todos, pero no es lo que a nosotros nos tiene aquí. A nosotros nos tiene aquí la aplicación de eso, la aplicación de eso en nuestros proyectos arquitectónicos. Y hoy llegó el momento en el que eso, en el que todo lo que hemos preparado durante semanas, se va a volver proyecto arquitectónico. Y empezaremos por la parte más arquitectónica de todas las manifestaciones que tiene la electricidad. Que la parte más arquitectónica de todas las manifestaciones que tiene la electricidad es la iluminación, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, ese encanto, ese toque, ese diferencial que hace que un proyecto sea nada más aceptable o sea maravilloso, muchísimas de las veces está relacionado con la iluminación. La iluminación natural, sin lugar a dudas, pero también la iluminación artificial. Y esa es de la que vamos a empezar a hablar hoy. La manifestación más importante, más difundida, más aprovechada por el ser humano del fenómeno del electromagnetismo. Y entonces, si tenemos claro esto que acabo de decir, nos viene a todos una pregunta. ¿Qué busco? ¿Cuál es el mínimo aceptable? ¿Cuál es la máxima o el máximo potencial de la iluminación y en concreto de la iluminación artificial? Bueno, pues vamos enterándonos de dónde estamos parados. Todos sabemos que la electricidad o la iluminación en concreto, ya solo hablaré en este momento, a partir de este momento, de la iluminación artificial, o bueno, de la iluminación en general. Todos sabemos que la iluminación nos predispone a ciertas actividades. Todos lo sabemos. Todos, aunque no lo reflexionemos, no lo analicemos y no lo hagamos consciente todos los días, todos en la mañana nos damos cuenta cuando nos levantamos que la luz tiene un tono. ¿Sí? Y durante el paso del día, durante el avance del día, ese tono, sin que nos demos cuenta, va cambiando. Y el tono de luz con el que se empieza a hacer de noche es otro totalmente diferente. Aunque no nos demos cuenta, en las mañanas vemos los colores más brillantes. En la tarde van perdiendo brillo. Son distintas horas, distintos tonos de luz a distintas horas del día, distintas formas de luz a distintas horas del día, de todos los días, que nunca nos detenemos a pensar, nunca nos detenemos a analizar, pero que ahí están. Y no solo son parte de nuestro diario vivir, sino además nos disponen a ciertas actividades y a ciertas otras no. En la mañana, además de que estamos descansados, somos animales diurnos, en la mañana, además de que estamos descansados, sentimos más, con esa luz, sentimos más entusiasmo para algunas actividades. Con el tipo de luz de mediodía, para otras actividades. Y con el tipo de luz de noche, para otras actividades. Así estamos predispuestos desde hace
millones de años, desde que empezó la evolución. Así ha sido la naturaleza y nosotros somos parte de la naturaleza. Así estamos inmersos en esta realidad en la que la luz rige nuestra, nuestra actividad, aunque no nos demos cuenta, que la luz rige también nuestro metabolismo. Estamos condicionados a la luz. Vean qué raros nos sentimos cuando trabajamos de noche y vivimos de día, o perdón, cuando trabajamos de noche y dormimos de día. El cuerpo lo empieza inmediatamente a resentir. Y si queremos ir más allá, pensemos qué es lo que permite que este planeta, como principal factor, qué es lo que permite que este planeta tenga vida. ¿Qué es lo que permite que este planeta nos tenga aquí, a nosotros y a todas las especies que conocemos? Lo dice Rebeca, el sol. Claro, y dentro del sol, fíjense, viene la temperatura, claro, pero fíjense eso que todos los días nos permite respirar, que todos los días, eso que se llama fotosíntesis, eso que permite que todas las plantas tengan su ciclo y generen oxígeno a partir del dióxido de carbono y que lo aporten a la atmósfera y nosotros de ahí lo tomemos y etcétera, todo el ciclo que no vamos a detallar aquí porque no es la materia, pero que todos lo oímos hablar muchísimas veces. Fotosíntesis. ¿Qué quiere decir foto? Luz. Muy bien. Fotoluz, de ahí fotografía, foto celda, foto, etcétera, ¿no? La luz. La luz es lo que activa la vida, dispone nuestras actividades. Pero más aún, voy a ir un poco más aún hablando de nosotros, de los seres humanos. La luz no solo activa la vida, rige nuestro ciclo biológico, eh, induce a nuestras actividades. Algo más importantísimo. La luz nos induce también a estados de ánimo. La luz también nos predispone a ciertos estados de ánimo. Esta luz que tenemos aquí arriba, en el salón, es una luz muy blanca, ahorita hablaremos de eso, yo creo que anda por el orden de los 4100 grados Kelvin. Nos induce a la concentración, nos induce al trabajo, nos induce a la actividad intelectual. Dice, dice Majo que para dejarnos ciegos. No tanto, pero sí es una luz intensa, es una luz fuerte, no nos deja distraernos mucho, nos mantiene alertas, nos mantiene concentrados. La luz que tenemos en nuestras casas es mucho más amarilla, ¿se han fijado? La mayoría de las veces es una luz entre 2000, es una luz entre 2700 y 3000 grados Kelvin. Es una luz que llamaríamos, o que en el común, en el lenguaje cotidiano, se le dice luz cálida. Y es una luz que nos relaja, es una luz que no nos mantiene tan concentrados, es una luz que nos dispone a otro estado de ánimo, que no es el del trabajo, es más bien el de la convivencia. Y lo mismo podríamos seguir hablando de distintos tonos de luz, por ejemplo, si pensamos en un antro los tonos de luz, las pulsaciones de la luz
nos hacen estar alerta. Inclusive para estudios cerebrales, para estudios del cerebro, los electrocardiogramas, electroencefalogramas, se le pone al paciente un estrobo en los ojos, en donde está recibiendo pulsaciones de luz para ver cómo su cerebro reacciona. Y se le pide que reciba esos rayos de luz, primero con los ojos abiertos, luego con los ojos cerrados, y así sucesivamente para ver cómo se está estimulando su cerebro a partir de eso. Y ahora, si pensamos en un lugar de oración, para los que somos creyentes, nos imaginaremos todos que en ningún lugar de oración, en ninguna sinagoga, en ninguna iglesia católica o de cualquier otra denominación cristiana, tal vez en ningún centro de culto de otra religión, de cualquiera que sea, quisiéramos tener esta iluminación. No quisiéramos, ¿no? Nos gustaría tener otra forma de iluminación. Y lo mismo, y lo mismo para comer. Pensemos en la comida. Eh, en la comida queremos que, que lo que vamos a comer luzca, que lo que vamos a comer se vea jugoso, atractivo, rojizo si estamos hablando de carne, brillante si estamos hablando de frutas. Y todo eso también es producto de la iluminación. No voy a decir ni una sola marca, pero ¿se acuerdan que les dejé de tarea hace unas semanas bajar a la cafetería del Cubo y ver un lugar donde tienen una vitrina con unos sandwichitos, con una luz blanca perfectamente mal escondida, perdón, perfectamente mal escogida, con una luz blanca, con una luz blanca perfectamente mal escogida, y que eso hace que el jamón, eso hace que el jamón se vea casi verdoso. ¿Lo han visto? Se acerca uno a ver los sándwiches que hay ahí y no se antojan, pero nada, son prácticamente verdosos. Y no es que el jamón esté malo, es que se eligió mal la luz para, para enseñar esos sándwiches. Y entonces, como ejemplos, como eh, referencias de el papel que juega la luz en nuestras actividades, en nuestras emociones y hasta en la disposición que tenemos para comer o para no comer, son suficientes las que he dado hasta ahorita. Y doy el siguiente paso. Si tenemos todo esto claro y nadie me ha objetado, o hay alguien que no esté de acuerdo en lo que he dicho hasta ahorita, hay alguien a que le parezca que estoy desvariando, que estoy diciendo cosas que no van con la realidad. Entonces, si tenemos todas estas referencias de que la iluminación influye en nuestras actividades, influye nuestra disposición emocional, influye hasta nuestras ganas de comer, si influye en todo eso la iluminación, ¿a qué viene? ¿A qué viene que haya cantidad de proyectos, por no decir la gran mayoría de proyectos arquitectónicos, en los que la iluminación se limita a poner focos y ya, estoy hablando de iluminación artificial, y a poner focos y ya, nada más a poner un foco, con algún criterio, 2 por recámara, 3 en la sala, pero nada más, para poner focos con el objetivo de cumplir cierto nivel de iluminación y ya, sin ni una mayor, ni una sola intención adicional. Simplemente poner focos para lograr cierto nivel de iluminación que exige el reglamento
Y muchísimas veces ni eso. Nada más poner focos para no tropezarse. Nada más poner focos para ver lo que hay ahí. ¿Y dónde queda todo lo demás? Si sabemos toda la importancia que tiene la iluminación, y ya lo dije 2 o 3 veces y lo vuelvo a decir, en nuestras actividades, en nuestras emociones y hasta en nuestra buena, en nuestra forma de ser, dice Rebeca, en nuestra forma de ver y además también hasta en algo tan humano como la disposición a comer, si tiene todo esto que ver y lo sabemos, ¿a qué viene que no se aplique con la seriedad que debiera? Bueno, pues yo quiero pensar que la mayoría de las veces se debe a ignorancia, ¿no? Como dijo Rebeca, es hasta la forma de ver la vida, cómo iluminamos los espacios, cómo los queremos ambientar. Es, la iluminación miren, tiene que ver con el buen funcionamiento del sentido, de ese sentido por el que recibimos, leía yo me parece exagerado, pero tiene que ver con la forma de funcionar, con la forma de hacer que nuestro sentido de la vista, que leí el otro día que es por el que recibimos el 80% de la información, me parece exagerado, pero debe de ser, esté en correcto funcionamiento, esté bien aprovechado, ¿no? Tiene que ver con ese sentido con el que tanta información recibimos, con el del que tanto dependemos y lo tenemos ignorado en nuestros proyectos. Suena francamente equivocado, ¿no les parece? Suena francamente, por lo menos equivocado, por no decir tonto o alguna cosa más fuerte, no darle a la iluminación la importancia que tiene. Y como nosotros no queremos que nos pase eso, porque si lo estamos criticando, pues no podemos entonces hacer lo mismo. Como nosotros no queremos que eso suceda, o que eso nos suceda a nosotros, entonces vamos a empezar a conocer la iluminación artificial con seriedad. Y para eso, hasta aquí alguien quiere decir algo, alguien quiere opinar, alguien quiere criticar, ¿no? Alguien quiere corregir, alguien quiere profundizar, nada, nada. Bueno, entonces, para los que están en sus casas, les pongo la pantalla que tenemos aquí en el salón, en el pizarrón, y entonces voy a apagar las luces porque se me hace que se verá mejor. ¿Se ve mejor así? ¿Sí? ¿Se ve mejor? Bueno, entonces, y empecemos a hablar de la iluminación artificial. Y ahí va, señores. Desde que el hombre es hombre, ha estado regido por la iluminación. Claro, primero la iluminación no artificial. El hombre se regía por la iluminación natural, que era el ciclo diario del sol y la luna, y de vez en cuando alguno que otro relámpago, pero nada más. ¿Sí? Con el paso del tiempo, el hombre aprendió a dominar el fuego y dominando el fuego pudo hacer fogatas, pudo hacer antorchas y tener una forma de iluminación artificial muy, muy básica, ¿no? Que consistía solo en lo necesario para no tropezarse y tal vez para asustar a los animales, no más que eso. Después, refinando poco a poco su inteligencia y refinando poco a poco sus herramientas, hizo la vela. Y la vela le permitió tener la iluminación mucho más controlada, mucho más segura. Y así funcionó el hombre siglos.
siglos. Podríamos pensar tal vez en unos 15 siglos, tal vez hasta más, 18 siglos tal vez. Claro, complementando ya, o empezando a complementar al final esto con el quinqué, con la lámpara de petróleo. La lámpara de petróleo. Una herramienta, un equipo que permite la iluminación más eficiente que una vela, con la combustión del petróleo, pero que no dejaba de ser lo mismo, no dejaba de ser fuego. Hasta que con el desarrollo de la electricidad, el señor Tomás Alva Edison, ¿se acuerdan que al principio del curso vimos un mensaje, oímos y leímos un mensaje que don Porfirio Díaz le escribía, ¿se acuerdan? Y le grababa de viva voz a Tomás Alva Edison, que fue, entre otras cosas, el inventor del foco tradicional, del foco de bombilla. Y ahí, señores, ese foco tradicional es el primer foco, el primer método de iluminación basado en la electricidad. Y pertenece a una generación, de iluminación artificial eléctrica que se llama incandescente. Es iluminación incandescente. Tengan el nombre bien guardado en la cabeza porque ahorita vamos a hablar de sus características. Por lo pronto, lo importante es saber que cómo funciona. Es un filamento de carbón por el que hacemos pasar muchísimos electrones, más electrones de los que con márgenes de seguridad usaríamos en un cable. ¿Y qué pasa cuando en cualquier elemento conductor, hacemos pasar más electrones de los que cómodamente resiste? Pero antes que eso, muy bien, se empieza a calentar. Se sigue calentando y se calienta tanto que se pone al rojo vivo. Y entonces sí, bueno, Valentina dijo primero, se calienta y entonces sí viene lo que dice Vicky. Se calienta tanto que se pone al rojo vivo. Y al ponerse al rojo vivo emite luz, que eso es el complemento de lo que dijeron las dos. Ajá, es la unión de lo que dijeron las dos. Entonces, ese filamento al rojo vivo emite luz. Y es la primera forma de iluminación artificial eléctrica que se tuvo. Y si está al rojo vivo, ¿por qué no se prende? ¿Por qué si está al rojo vivo no se quema? ¿Quién me puede decir? Eso, muy bien, lo contesta Majo. Porque dentro del foco, dentro de la bombilla, dentro de esa burbuja de vidrio, no hay oxígeno, está el vacío. Entonces se pone rojo, pero no se puede prender porque sabemos todos que para que haya combustión tiene que haber oxígeno. Cuando no hay oxígeno, no puede haber conducción, pero no combustión. ¿Está claro para todos? Bueno, y entonces, ahora la siguiente pregunta. ¿Por qué está hecha, por qué ese filamento de carbón está hecho un resortito? ¿Por qué tiene forma de resortito? ¿Se han fijado? ¿Por qué no nada más es una línea recta? Si- Sino que es un resortito, como ese de las plumas. ¿Se acuerdan que cuando desarmábamos una pluma tenía un resortito? ¿Por qué? A ver, ayúdenme a pensar por qué tiene esa forma. ¿Y por qué ¿Y por qué el tostador de su casa? Todos tenemos algún tostador en nuestra casa, ¿no? ¿Por qué el tostador? ¿Se han fijado que el tostador no tiene líneas rectas de alambre, sino que es un resortito así, de esos que llamamos resistencia?
Claro, lo contestaron entre varios, lo dijo Majo, lo dijo María Paula y Valentina cerró con broche de oro y dijo, es para tener más longitud en menos espacio. Porque imagínense que si un tostador o un foco tiene 5 metros de largo, pues estaría difícil hacer focotes de 5 metros, ¿no? Si esos mismos 5 metros de filamento los enrollas, los haces resortito, pues es la misma longitud, pero ocupando menos espacio. Muy bien, Valentina. ¿Claro para todos? Bueno, entonces, está claro cómo funciona la luz incandescente. Después vino un señor y podemos intuir que esta luz artificial está inspirada en el fuego, ¿sí o no? Esa luz artificial está inspirada en el fuego. Pero después vino un señor y dijo, oigan, ¿qué pasa si hacemos luz artificial, en vez de inspirándonos en el fuego, inspirándonos en los rayos? Oye, ¿cómo que en los rayos? Pues sí, ¿qué no han visto que cuando cae un rayo se ilumina todo, pero se ilumina intensamente? Pues sí, sí, sí. Pues, ¿qué pasa si hacemos un rayo artificial? ¿Qué pasa si hacemos un rayo artificial y eso lo aprovechamos para iluminar? Y entonces, ese señor dijo, ¿qué es un rayo artificial? O más bien, ¿qué es un rayo? Un rayo es un arco eléctrico que se forma entre dos puntos de distinta tensión. Un arco eléctrico que une los electrones, ¿sí? Que le da salida a los electrones por un elemento conductor entre dos puntos de diferente tensión, de diferente voltaje, de diferente, pues sí, potencial eléctrico. Entonces, ¿qué hace? Ya sabemos que cuando hay una tormenta eléctrica están las nubes arriba con los electrones excitadísimos y cuando las condiciones de humedad, o sea, la atmósfera saturada de agua, conecta con la Tierra que tiene otro potencial eléctrico, esos electrones que están excitadísimos allá arriba, encuentran el caminito y por ahí bajan. Y al bajar forman el rayo. Entonces este señor dijo, bueno, ¿por qué no hacemos un rayo artificial? O sea, un arco eléctrico artificial. Pues ¿cómo lo hacemos? Pues muy fácil. ¿Por qué no ponemos de un lado muchísimo voltaje y del otro lado muy poquito voltaje? De tal manera que si los electrones están aquí a 10.000 volts y les damos un medio por donde desplazarse, se van a dejar por ahí y van a formar el arco eléctrico. Y el arco eléctrico emite luz. Muy bien, oye, pues vamos a hacerlo. Y dicho y hecho, pusieron muchísimo voltaje de un lado para lograr que en un medio favorable los electrones llegaran hasta el otro polo, que el otro polo tiene menos potencial, entonces los electrones llegan ahí. Y al formar el arco eléctrico, emite luz. Bueno, Majo quiere preguntar algo por ahí. A ver, muy buena pregunta, Majo. Majo dice, esto que estamos diciendo ahorita, que un foco, un tipo de iluminación, la incandescente, está inspirada en el fuego y la iluminación que estoy describiendo ahorita, que no he dicho su nombre, se llama fluorescente, se los digo de una vez. Ahorita les digo por qué. Pero este tipo de iluminación que imita a los rayos y que se llama fluorescente, tienen como principal diferencia el tono de luz que dan. La respuesta es hasta hace 10 o 15 años, sí. Hasta hace 10 o 15 años, esta luz daba predominantemente tonos cálidos, con algunas excepciones, y esta luz predominantemente tonos fríos, con algunas excepciones. Sí, pregunta Majo si es como la luz del salón. Es exactamente la luz que tengo en el salón y que hay en cientos de salones y de oficinas y de lugares de trabajo. Entonces, sí, hasta hace muy poco, Majo, gran, gran mayoría de la luz incandescente se usaba para tonos
cálidos y la gran cantidad de luz, y la gran mayoría de la luz fluorescente se usaba para tonos fríos. Recientemente se encontró la manera de hacer que ambos pudieran dar otro tipo de luz, que se pudiera tener algo de luz fría con incandescencia y algo de luz cálida con fluorescencia. Sin embargo, nunca fueron verdaderamente cálidas o tan cálidas las fluorescentes como las incandescentes, ni las incandescentes lograron ser tan frías como las fluorescentes. Pero llegaremos a eso, tengan tantita paciencia. Entonces, dicho esto, de nada, aquí, Majo. Entonces, dicho todo esto, señores, dicho todo esto, preguntémonos, ¿por qué fluorescente? Porque esta será incandescente porque hay algo ahí que está incandeciendo, ¿no? Como cuando hacemos una carne asada, todos hemos visto que ponemos el carbón, y el carbón cuando está incandescente, justo antes de que suelte la llama, ¿no? Todos hemos visto cuando está el rojo vivo, eso es incandescente, ¿sí? Y el rayo artificial, y es un rayo artificial, porque, ¿qué principio tiene? Pues que se le pone un transformador antes para subir el voltaje. El voltaje o la tensión eléctrica en nuestra instalación sigue siendo 110. Sin embargo, antes de llegar a la lámpara, se le pone un transformador que aumente el voltaje a 10.000 para que los electrones se empujen con más fuerza y al empujarse con más fuerza logre brincar hasta acá. ¿Sí? Ese se llama transformador, acuérdense, ¿eh? Ese es el nombre correcto, transformador, no balastro y mucho menos balastra, ¿eh? ¿Estamos? Entonces, bueno, pero la pregunta sigue siendo la misma, ¿por qué se llama fluorescente? ¿Por qué no le decimos de alto voltaje? ¿O por qué le decimos fluorescente? ¿O por qué no le decimos tipo rayo? ¿O por qué no le decimos de otra manera? ¿Por qué le decimos fluorescente? Se los contesto yo. Se los contesto para que les quede claro y que todos entendamos por qué ese tono de luz. Todos hemos visto, todos hemos oído, y son muy sabidas, las leyendas de que en los panteones hay fantasmas, ¿no? Y ya empezó a decir algo, Cris por allá, dijo fotoluminiscencia. Y entonces dijo, ya bajo ya, que diga, Cris ya está, que diga, Cris ya está cerca de la respuesta. Cris ya está muy cerca de la respuesta, dice que en los panteones, cuando el cuerpo está en descomposición, algo suelta y brilla, claro, y salen los... Muy bien, tienes prácticamente la respuesta completa, Cris. ¿Te falta alguno que otro detalle que ahorita vamos a decir? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Has visto fantasmas? No, bueno. Bueno, el papá de Chris es médico y sabe ese tipo de cosas y seguramente las oyó en su casa alguna vez. Muy bien, bueno, pues sí, tiene que ver mucho con lo que tiene que... El chiste o la razón de que la gente vea fantasmas en los panteones y a la gente le dé miedo ver a los panteones y diga que hay gente por ahí flotando y que están las almas flotando y todo eso, no es en estricto sentido una mentira, ¿eh? Visto desde la ignorancia, desde la falta de conocimiento científico, pues sí había razón para decir que, óvole, ¿qué pasa ahí, no? Si de repente veían unas lucecitas flotar arriba de una tumba, decían, este ya se levantó, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Y de qué se trata esto? Se trata de que en los huesos, dentro de muchísimos más componentes que no me sea detalle porque no soy médico, tenemos flúor. Y el flúor, cuando estamos en descomposición, cuando el cadáver está en descomposición y se libera el flúor sale del cuerpo, sale del terreno, sale. Y claro, al reaccionar con el medio ambiente brilla. Y claro, por eso se ve, entonces, por eso se ven esas luces que ya dijimos que la gente interpreta como fantasmas, desde la ignorancia, que yo no llamaría mentiras, yo nada más llamaría ignorancia. Y claro, cree que son fantasmas.
Pero nosotros también se habrán dado cuenta que cuando vamos al dentista a que nos hagan limpieza semestral, el dentista también nos pone flúor. ¿Se han fijado? ¿Para qué? Para que los dientes sean más blancos, para que los dientes sean más bonitos. ¿Sí? Entonces el dentista nos pone flúor. Y también las pastas de dientes hay algunas que dicen con flúor. ¿Por qué? Porque brilla, porque el flúor brilla, porque el flúor se ve blanco, porque... Bueno, pues basados en este principio, los señores que hicieron estos focos dijeron, oye, ¿qué pasa si cuando ese rayo artificial que estamos haciendo lo encapsulemos en una, lo encapsulemos en un vidrio? ¿Qué pasa si adentro del vidrio ponemos flúor? El flúor con la corriente eléctrica se va a excitar y va a brillar como brillan los panteones, como brillan los dientes. Va a brillar. Pues sí. Y por eso esta luz se llama fluorescente. ¿Está claro? Bueno, entonces es la segunda generación de iluminación artificial eléctrica, la luz fluorescente. Vamos aquí. Luego, a partir de la iluminación incandescente, surgieron algunas variantes, es decir, bajo el mismo principio de una resistencia trabajando al rojo vivo, ¿sí? O de un conductor trabajando al rojo vivo, se dijo, oigan, pues ¿qué pasa si queremos una luz más blanca? Si queremos, antes de que se inventara la fluorescente, ¿no? ¿Qué pasa? Antes solo se conocían, en un principio cuando solo se conocía la luz incandescente, solo se tenía luz cálida en automático. Pero por ahí alguien dijo, antes de que se conociera la fluorescente, que dijo, oye, y si yo quiero una luz no tan roja, ¿qué hacemos para...? Alguien dijo, le ponen papel enfrente, pero lo dijo Majo, pero alguien dijo, le ponemos papel enfrente. Bueno, pues sí, era una manera, pero no era la que ellos pensaron. Ellos le metieron dentro de esa burbuja de vidrio, pusieron unos gases que al reaccionar cambiaran el tono de la luz. Y al cambiar el tono de la luz, se tuviera un efecto diferente. Y entonces se inventaron, por ejemplo, esas luces que dan una luz muy amarilla, que ya no es rojiza, sino que es muy amarilla. Le ponían vapores de sodio. Y otra luz que es una luz muy, muy, muy blanca, que yo la uso mucho, yo proyecto mucho con esa luz, que se llama luz de aditivos metálicos, así se llama, tiene vapores metálicos, luz de aditivos metálicos, así se llama, que da una luz muy blanca con un tono azuloso. Una luz muy, muy blanca con tono azuloso. Dice Majo que sí, como la de los hospitales, y no, Majo, no tan blanca, más azul. ¿Y saben a qué se parece esa luz? Es la luz que mejor reproduce el tono de la luz de la luna. Todos hemos visto que la luz de la luna, cuando hemos estado en un lugar que no está contaminado por la iluminación artificial, vamos a pensar si un día fuimos a un campamento, o si algún día fuimos al bosque, o si algún día fuimos al desierto, o a cualquier lugar en el que no estamos contaminados con la luz artificial, hemos visto que la luz de la luna no es blanca, no es roja, tiene un tono azul, ¿sí? Hasta en las películas del hombre lobo y esas cosas, ¿no? La luna la ponen con un toque azuloso, ¿no? Bueno, ese es el tono de la luz de la luna. Y se logra muy, muy, muy bien. Ese tono de la luz de la luna se logra muy, muy, muy bien con la luz de aditivos metálicos. Tan es así que a esas lámparas se les conoce como lámparas luz de luna. Pero lo más triste es que en este México, con este idioma tan rico que tenemos, la gente le dice moonlight. Entonces, cuando oigan hablar, cuando oigan que la gente dice, es que hay que poner, o vamos a poner, ¿por qué no ponemos, o ustedes diseñen, o un moonlight? A eso se están refiriendo.
a la luz artificial eléctrica que reproduce el tono de la luz de la luna. Y que, dicho con corrección, es el nombre de esa lámpara se llama lámpara de aditivos metálicos y da una luz blanca azulosa. ¿Estamos? Bueno, esas fueron las variantes principales que derivaron de la luz incandescente. Pero después de la luz, cuando se inventó la luz fluorescente, que es la que tenemos aquí, que ya platicamos, también dio lugar a otras derivaciones. Dio lugar a otras derivaciones que se llamaron las lámparas ahorradoras. Las famosas lámparas ahorradoras que ustedes las han de haber conocido por ahí, son esas que tienen forma de churrito, las han de haber visto seguramente, y que tienen una basecita, Esas famosas lámparas ahorradoras, ¿saben cómo se llaman? Bueno, esas son las lámparas, es la iluminación que le decían PL. ¿Quiénes de los que leyeron la tesis, alcen la mano llenos de orgullo, los que leyeron el capítulo de la tesis? Muy bien, muchos. ¿Y qué tal lo entendieron? Prácticamente, ¿no? Ya están, ¿verdad? Y no les dio gusto entenderlo, ver que ya están preparados para entender. No les dio gusto ver que ya están. También cuando, o sea, si ves los videos, entiendes muchísimo mejor la tesis, como que se complementa. O sea, porque luego la tesis tiene a lo mejor, o sea, digo, obviamente todos lo hemos visto en clases, pero a veces tiene como vocabularios que a la hora de leer, como no ya te respetas, pero a la hora de leer, como que no conectas tanto porque estás distraído o lo que sea, ya con el video como que puedes ver el proceso paso a paso, entonces es lo mismo. Muy bien, bueno, pues gracias. Dijeron Vicky y Natalie, las dos, que se logra una buena integración entre la tesis y los videos para completar el aprendizaje, para tener un aprendizaje profundo, verdadero, amplio de esta materia. Y a mí me da muchísimo gusto, pero muchísimo gusto, y a ustedes también les debería dar tal vez hasta más, que sean capaces de entender la tesis. Porque quiere decir, el capítulo de eléctricas me estoy refiriendo, porque quiere decir que hay un chorro de aprendizaje. Quiere decir que lo que llevamos en estas semanas de esfuerzo y dedicación, hasta de monotonía, porque ya lo decíamos al empezar el curso, la construcción del conocimiento sobre la electricidad es muy abstracto, es muy árido, muy monótono. Pero todo ese esfuerzo que ya hicimos, está claro que dio resultados. ¿Por qué? Porque pudieron leer sin mayor complicación el capítulo de la tesis y entenderlo todo. Y en el capítulo de la tesis decíamos de la iluminación PL o luz ahorradora, que no es más que una lámpara fluorescente. La iluminación PL, la luz ahorradora, no es más que una lámpara fluorescente de la que ya conocemos toda la explicación, pero puesta en poco espacio. En vez de estar puesta en tubos, como estamos acostumbrados a ver las luces fluorescentes en los salones, en las oficinas como tubos, es luz fluorescente, pero puesta a manera de foco, es decir, en una iluminación más local, en una iluminación más puntual, más que local, en vez de lineal, puntual. Entonces, esa iluminación tiene aquí su basecita. Esa basecita, ¿me pueden decir qué es? Muy bien, es el transformador. Es el transformador. Así como cuando está en forma lineal, necesitamos tener el transformador allá arriba, esta lo tiene aquí concentrado, ahí puesto. Y por eso, en la calle, a esas lámparas se les dice en las tiendas, en las tapalerías, también se les dice, además de lámparas ahorradoras, se les dice lámparas autobalastradas. ¿Qué quiere decir? Que ya traen incluido su balastro. Que a mí no me gusta decir balastro y nunca balastra, sino que traen su transformador, es decir, ya traen incluido el transformador. O sea, no se compra por separado el foco del transformador, sino que están integrados. Por eso les dicen autobalastradas, ya traen su balastro, su transformador. Y importante, trabajan a tanto voltaje estas lámparas, ¿sí?
que el transformador es inaccesible. ¿Por qué? Porque un toque de 10.000 volts lastimaría. No mataría, porque ya sabemos que los volts no matan. ¿Se acuerdan qué es lo que mata? Los amperes, la cantidad de corriente. ¿Se acuerdan que vimos y estudiamos a fondo? Me acuerdo muy bien, tengo muy grabado la tablita y los datos que nos dio Merced, ¿se acuerdan? En el que decía a qué niveles de intensidad de los distintos tipos de corriente directa o alterna iba uno teniendo distintas consecuencias, ¿se acuerdan? Y vimos que el cuerpo resiste mucha más corriente directa que corriente alterna, ¿se acuerdan? Bueno, pero quien quiera acordarse de eso, ahí están los videos, lo podrá ver a detalle. Pero importantísimo, en estos, en estos, el transformador es inaccesible para evitar un accidente. Y cuando están en el techo, estos focos, los focos de fluorescentes, por eso tienen tan separadas los extremos. ¿Saben para qué? Y para no poderlos tocar al mismo tiempo. Porque si estuvieran aquí juntos, accidentalmente podrías coger los dos al mismo tiempo y darte un toquezazo de 10.000 volts. En cambio, si están separados, no los puedes tocar al mismo tiempo y no te puedes electrocutar con esos 10.000 volts. ¿Está claro? Muy bien. Bueno, después de eso, estas fueron de las lámparas fluorescentes que empezaron a tener ya muchos tonos. Ya empezaron a tener varios tonos de luz. Bueno, pues con esos tonos de luz, se empezó a ahorrar corriente eléctrica y se empezó a tener diversos tonos de iluminación que ahorita vamos a hablar de ellos. Y entonces, ¿qué generación de iluminación artificial eléctrica siguió? ¿Cuál fue el LED? Muy bien. Siguió la generación de los LED, que es, la generación de los LED es aún más eficiente en el consumo eléctrico. Es una generación, es una generación de iluminación que consume mucha menos corriente, que genera o cubre, esta sí, la luz LED cubre todo el espectro cromático, desde la luz más cálida hasta la luz más fría. Y ahorita vamos a hablar de qué significa la más cálida y qué significa la más fría. Pero es una iluminación que cubre todo el espectro cromático. Con muy poco consumo de electricidad y además, hoy, a un precio ya muy accesible. Los primeros LEDs que a mí me tocó poner, que habrá sido hace, pues calculen unos 20 años, cada foquito LED, o sea, tamaño chiquito, costaba, no se vayan a asustar, $200, una cosa así. Era una locura, era un caprichazo. Nosotros solo los pusimos las primeras veces en la casa de un escritor, en el lugar donde él trabajaba, porque pues su trabajo era escribir y escribir y escribir y se cuidaba los ojos. Entonces, pero eran unos verdaderos caprichos, eran una locura. Hoy el LED es bastante accesible. Y en tamaño chiquito, y en tamaños chiquitos se logra muy buena iluminación. Punto y aparte de eso, te regreso tantitito a la luz incandescente, ahorita que dije tamaños chiquitos. Todos hemos visto la luz de halógeno. Los foquitos esos chiquitos, ¿se acuerdan? No, esas que tienen, eso se usaban mucho, las mujeres los tenían en los espejos. Los dirigibles, esos focos dirigibles, ¿se acuerdan esos focos chiquitos que tenían unos espejos atrás? A ver, se los voy a buscar aquí en la pantalla. Me voy a ir acá a la pantalla para que los vean antes de irnos al descanso y luego seguimos con esto, pero nada más para que se vayan, para que ubiquen otra variedad de la luz. No le voy a poner el acento porque no conozco esta computadora, no sé si lo puse. No conozco esta computadora. ¿Los ubican? ¿Ubican estos? ¿Los ubican? ¿Todos ubican ese foco? Bueno, pues esa es otra variedad, lo voy a poner en grande para que sepan a cuál nos referíamos. Esa es otra variedad de foco incandescente en el que, ¿qué se buscaba ahí? ¿De qué se trataba?
de proyectar la luz hacia adentro, hacia adelante. Es decir, cuando tenemos un foco así nomás, sin ninguna pantalla, sin ningún nada, la luz sale disparada para todos lados. En estos focos de lo que se intentaba era ponerle atrás unos espejos de tal manera que toda la luz rebotara hacia el punto que me interesaba. Y sí se logró y muy bien. Sin embargo, también tuvo una parte negativa, que ahorita si quieren... Sí, ya se adelantó un poco, se quemaban, dice Vicky, sí, se calentaban muchísimo. Ya se adelantó Vicky un poco a la respuesta, pero por lo pronto, para irnos al descanso, con esto estamos bien. Nada más les digo que hay un nuevo tipo de iluminación artificial eléctrica que se llama luz de inducción magnética. Es un tipo de iluminación que hace que los electrones vibren a velocidades altísimas y al vibrar a esas velocidades suelten fotones, y es una iluminación que no tiene transformador, no tiene filamento, es decir, de los principios anteriores, fíjense, no tiene, no tiene filamento, no tiene eh, transformador, solamente los electrones, no tiene lo que la hace prácticamente eterna. O sea, cero mantenimiento, no se puede quemar el filamento, no se puede descomponer el transformador. Al parecer es una maravilla. ¿Cómo se llama? Se llama luz de inducción magnética. Sin embargo, esa luz todavía apenas la están haciendo en formatos muy grandes, es decir, en luces grandototas para bodegas. Todavía no se logra hacer esa tecnología en tamaño chiquito, casero, a buen precio. Pero hacia allá van las cosas, será la próxima generación de iluminación. ¿Cómo es? ¿Son electrones que vibran? Sí, son electrones que... Sí, y también las hay circulares. Y entonces esos electroimanes que están ahí adentro estimulan los electrones, haciéndolos soltar fotones, que son luz. Pero, pues les digo, todavía no está resuelto a nivel casero, a nivel decorativo. Apenas se está logrando a nivel industrial. Y bueno, la apuesta es que va a ser una luz súper duradera, que van a ser lámparas súper duraderas, que no van a necesitar mantenimiento, que cubren todo el espectro cromático, desde la más cálida hasta la más fría, y que además son de bajo consumo. En fin, puras maravillas, ojalá que sea cierto. Por lo pronto les propongo esto. Son las 7:55, vámonos al descanso. Ya tenemos la computadora puesta, ya tenemos todo. A las 8:15 voy a empezar con toda puntualidad para que avancemos, para que terminemos esta historia de la iluminación y la empecemos a aplicar. ¿Les parece? Entonces vámonos al descanso. Para los que están en su casa, ahorita regresamos. Por lo pronto, suspendo la grabación a la 1, suspendo la grabación a las 2 y suspendo la grabación a las 3.